Buenas tardes. En el aire 360 grados en su edición de hoy, viernes 22 del mes de enero del año 2016. Estamos con ustedes para dar una vuelta en 360 grados, una vuelta completa, sobre las principales informaciones nacionales e internacionales que se produjeron en la mañana de hoy y primeras horas de la tarde. Y comenzamos con una noticia de última hora que se produjo en España, donde el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, anunció hace unos momentos que no se presentará como candidato a continuar en la presidencia de gobierno a partir que no tiene los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para ser reelecto. Hay que recordar que ya hemos comentado aquí en 360 grados que en España el resultado electoral lo que dejó fue una situación política de ingobernabilidad que ha llevado a esto que declara en el día de hoy Mariano Rajoy, a pesar de que el Partido Popular, el PP, del cual es miembro Mariano Rajoy, fue el que ganó las elecciones que se celebraron el 20 de diciembre del año pasado. Sin embargo, los votos quedaron divididos en 4 agrupaciones principalmente y algunas agrupaciones minoritarias separatistas. El Partido Popular, que llegó casi al 30%, alrededor del 28-29%, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que quedó en segundo lugar, a un punto del PSOE quedó la coalición de Podemos y en cuarto lugar quedó Ciudadanos. Estas 4 agrupaciones no han podido ponerse de acuerdo para nombrar un presidente de gobierno, pero sobre todo para mantener a Mariano Rajoy como presidente de gobierno de España. Y en el día de hoy, después de hacer las consultas con el jefe de Estado, hay que recordar que España es un reino, cuyo jefe de Estado es el rey, en este caso Felipe VI, pues se hicieron todas las consultas y a pesar de que Felipe VI le pidió a Mariano Rajoy que intentara formar gobierno, Rajoy en una rueda de prensa hace unos momentos informó que no formará gobierno, aunque mantiene su candidatura para permitir que los plazos sigan corriendo y de algún modo alguien presente la posibilidad de ser presidente de gobierno. El partido que quedó en segundo lugar, que es el de Pedro Sánchez, el PSOE, que fue el partido desalojado del poder hace ya 8 años por el Partido Popular, con Rodríguez Zapatero a la cabeza, en medio de una profunda crisis económica, de la cual durante estos 8 años, después de medidas muy fuertes de ajuste fiscal y de ajuste de gastos, España parece que comienza a salir, pues el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez está intentando hacer una coalición, lo que ellos llaman una coalición progresista, con Podemos, que es un partido antisistema, el cual votó el 21% de los españoles, Izquierda Unida, que ha perdido gran parte de su fuerza electoral, ya es un partido muy minoritario, y otras formaciones que plantean la secesión del Reino de España, es decir, que se produzcan otras repúblicas en España u otras naciones en España, probablemente repúblicas porque están inspiradas en las ideas republicanas que fueron ahogadas en sangre en el año 1936 a 1939 durante la Guerra Civil Española y la monarquía fue restaurada a la salida, a la muerte de Franco, de Francisco Franco, en la década de los 70. Estamos hablando de una situación de ingobernabilidad que podría desembocar incluso en la celebración de unas nuevas elecciones en España, que siempre es un país interesante para la República Dominicana, por algo le llamamos la madre patria. Y volviendo al país, hay muchas noticias, incluso derivadas del día de ayer, porque la prensa en el día de hoy recoge, ayer fue día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, y en la Basílica de Higüey estuvo presente el presidente de la República, acompañado de su señora esposa, funcionarios civiles de su gobierno y funcionarios militares y también funcionarios locales. O sea, se dieron cita allí
tanto el presidente Danilo Medina como algunos líderes también de la oposición. Y el obispo de la diócesis de la Altagracia, Nicanor Peña, planteó que se produjera un diálogo para discutir los problemas nacionales y tratar de buscar solución entre todos a los problemas que algunos se han ido resolviendo, no con la celeridad que quiere la población, otros se han postergado para su solución posterior, pero no hay dudas de que se plantea un diálogo que es aceptado por todos. Ahora, diálogo, y yo tengo aquí un diccionario. Diálogo es una forma oral o escrita en la cual se comunican dos o más personas para un intercambio de información y llegar a un acuerdo. Para que se cumpla eso, hay que esperar obligatoriamente a que pasen las elecciones. Un proceso electoral es el clímax de la actividad política. A través de un proceso electoral, en la democracia liberal, democracia representativa, que es la que existe en construcción todavía en la República Dominicana, los pueblos se expresan para elegir sus representantes y tomar decisiones en su representación durante un periodo de tiempo. Decía von Clausewitz que la política es la guerra por otros medios. Y no hay nada más parecido a la guerra que una campaña electoral. Entonces, plantear un diálogo antes de unas elecciones que estamos a menos de 4 meses, en medio de una campaña electoral, es un imposible. Porque quien tiene que decidir cuáles son las ideas que va a escoger para solucionar los problemas individuales y colectivos que consideren lo afectan, es el pueblo dominicano ejerciendo su voto el próximo 15 de mayo. Y después de ahí, entonces, el liderazgo político podría sentarse a hablar. Porque lo que plantea Monseñor Nicanor Peña no es un debate. Para que haya un debate debe haber contendores validados. Un debate electoral, por ejemplo, es lo que se está produciendo durante todo este año en los Estados Unidos. Que ustedes ven que comenzaron 12 candidatos por el Partido Republicano y poco a poco ha ido disminuyendo y si no me equivoco ahora quedan 8. Eso es como un filtro, porque debaten entre ellos y al final, cuando comienzan los caucus, o sea, las elecciones primarias, el voto directo de los militantes de los partidos, tanto demócratas como republicanos, pues ahí se escoge a un candidato. Y ese candidato representa ese partido, representa las ideas de ese partido. Lo mismo ocurre con el Partido Demócrata, donde en este momento quedan 3 candidatos. Hay uno que prácticamente pasa desapercibido, pero el filtro está necesariamente entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Bueno, entonces se presentan debates, debaten ideas, se pasean por varias cadenas nacionales de televisión. Pero en la República Dominicana no hay validación de candidatos para poder ir a un debate asumiendo la representación electoral de una gran parte de la población. Eso se hubiera producido si, por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano, que fue el partido que quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas, llevara un candidato. Pero ocurre que el candidato del PRD es el mismo candidato del PLD, que de partido a partido es el partido que ocupó el segundo lugar, pero con su coalición ganó en primera vuelta electoral las elecciones del año 2012. Cuando plantea a alguien que inmediatamente habla el señor Luis Abinader de que sí, de que él va a un debate, no, lo que plantea Monseñor es un diálogo, son cosas diferentes. Un debate es una confrontación de ideas casi siempre entre iguales, porque lo usual en términos electorales es que los que debaten tengan un peso electoral importante
Y en el caso del señor Abinader, tiene que demostrarlo en las próximas elecciones. Porque el señor Abinader es candidato de un partido minoritario. Por más que alguien pueda argumentar en contra de este concepto, no hay posibilidad de usted poder sostener que la Alianza Socialdemócrata, que fue el partido que cambió de nombre a Partido Revolucionario Moderno, no es un partido minoritario. Si alguien me preguntara qué número lleva en la boleta, yo mismo le digo que no sé, pero estoy casi seguro que está por encima del 17 o el 18. Cuidado si está en los 20. Porque el Partido Revolucionario Moderno es un partido nuevo. El antiguo de 1939 es el Partido Revolucionario Dominicano, el del Hacho Prendido. Entonces, no puede plantearse un debate electoral en la República Dominicana que a todas luces, en las democracias desarrolladas, es algo normal que ocurre siempre en las campañas electorales, porque en este momento, con la disgregación que existe en los diversos partidos políticos, sobre todo este terremoto político que ocurrió en los últimos 2 o 3 años, es prácticamente imposible usted poder validar a alguien que no sea el presidente Danilo Medina con una cantidad de votos. Hay que esperar a que pase esta campaña electoral para ir al debate. Ahora, el diálogo es necesario. Antes de las elecciones, nunca. ¿Y quién se va a sentar a dialogar acerca de problemas que tiene que solucionar el próximo gobierno, cuando exactamente usted está planteando esas soluciones para que el electorado vote por usted? No hay forma de que este escenario, donde los partidos están inmersos todavía de una forma atrasada en la escogencia de candidatos locales, porque tampoco estamos hablando de unas elecciones normales, estamos hablando de una elección que nunca se había producido en la República Dominicana, ni siquiera en los años 90, porque la última elección donde se escogieron autoridades nacionales y autoridades locales fueron las elecciones del año 1994. Lo que diferencia esas elecciones de estas, entre otras muchas cosas, es que los diputados en este caso serán escogidos por voto preferencial y en aquella ocasión eran escogidos por arrastre de acuerdo a una lista cerrada que presentaban los partidos políticos. Entonces, hasta eso es complejo y los partidos están inmersos en este tema, entonces no hay forma, y es la realidad, de que haya un diálogo entre oposición y gobierno, porque la oposición misma todavía no tiene una fisonomía. Para usted asumir la representación de la oposición, usted tiene que demostrar que de esos candidatos opositores usted tiene la mayoría. Y eso no se ha producido. Porque si vamos a oposición, bueno, tenemos a Guillermo Moreno, el candidato a la presidencia de Alianza País, tenemos a Minú Tavares Mirabal, candidata a la presidencia por la Alianza por la Democracia y Opción Democrática, que no ha sido reconocido por la Junta, pero oficialmente es candidata a la presidencia. Tenemos a Luis Abinader, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. Tenemos, ¿qué otro candidato tenemos? Creo que faltan 1 o 2 que no los recuerdo, pero no hay dudas de que esos son los candidatos. Y tenemos también al presidente Danilo Medina, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, y una serie de partidos que han ido realizando sus asambleas para presentarlo y llevarlo como candidato a la presidencia. Entonces, entre esos partidos de la oposición, todos, incluyéndolos a todos, han sido propuestos por partidos minoritarios, porque inclusive en el acuerdo, que no se sabe en qué va a parar, entre
el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Moderno, bueno, en este momento ni siquiera se sabe quién va a ser el candidato, porque el documento que se leyó en la reunión del Partido Reformista, y es un documento público, se habló de que en el mes de febrero se va a realizar una encuesta para determinar quién encabeza la boleta entre Quique Antún y Luis Abinader. Entonces, ¿con quién es que se va a hacer el debate? Porque tendrían que participar todos, si no hay una exclusión que no es racional. Entonces, en el caso nuestro creemos que sí, que el tema de un diálogo de todas las fuerzas políticas, y no solamente que incluya las políticas, porque el país político es uno, la sociedad civil es otra, los poderes fácticos de la República Dominicana también intervienen en las grandes decisiones. Bueno, eso tendrá que ser validado a partir del resultado de las próximas elecciones, y después que pasen las elecciones creo que será saludable hacer caso a este llamado de Monseñor Nicanor Peña, en el sentido de que todos nos sentemos a tratar de resolver los problemas nacionales. Hay alguien que parece que hay que darle un cursillo acerca del lugar donde llegó, a pesar de que es un dirigente primero gremial y después de un colegio profesional de muchos años. Y ese alguien es Waldo Ariel Suero. Yo le recomiendo a la ministra de Salud, a la doctora Altagracia Guzmán, a los compañeros de Waldo Suero del Colegio Médico Dominicano, a los amigos de Waldo Suero, por favor que le den un cursito, en el sentido de que el sector salud del cual él salió como dirigente hace unos años no es el mismo, según la ley, que el que existe hoy día. No es lo mismo. Ya Waldo Suero está en el mes de enero, después de una Semana Santa casi cimarrona, como es esta, porque el martes es que volvemos al trabajo a partir de hoy viernes, y ayer no hubo trabajo, ya habla de que miércoles y jueves de la semana que viene va a estar convocando a una huelga en los hospitales públicos de la región sur del país, en el mes de enero. El problema para Waldo Suero es que él llega a un sector salud que según la ley 123-15 ya está separado. No es la ministra de Salud y el Ministerio de Salud Pública el responsable de la prestación de los servicios individuales en el sector salud, ni es el Ministerio de Salud el responsable de los médicos. Toda la parte de prestación de servicios que incluye unidades de atención primaria, policlínicas, hospitales de todos los niveles, depende de un organismo nuevo que fue creado por la ley, que se llama Red de Servicios Públicos de Salud. Y esa red de servicios públicos de salud está separada administrativa y financieramente del Ministerio de Salud. A donde él tiene que ir a reclamar no es ni siquiera donde el director de esa red de servicios públicos de salud, porque según la ley también hay una desconcentración en las regiones de salud, es decir, la situación de los médicos, del personal del equipo de salud, por ejemplo, de la región 6, que comprende el Elías Piña, San Juan de la Maguana y Azua, no necesariamente tiene que ser la misma desde el punto de vista laboral que la de la región 5, que es todo el este del país, porque con la separación de las funciones del sector, las necesidades, pedidos, reclamos tienen que hacerse en las direcciones regionales. No en el Ministerio de Salud como estaba acostumbrado Waldo Ariel Suero, que por eso le pusieron el nombre de Waldo Huelga. Es un sector desconcentrado y un sector separado. El Ministerio de Salud es
el organismo rector de lo que es el sector, pero no es el ejecutivo ya que tiene que atender los requerimientos de hasta el último sereno de una unidad de atención primaria en Guayajayuco, porque ya eso no le corresponde al Ministerio de Salud, y alguien tiene que darle un curso al presidente del Colegio Médico Dominicano acerca de lo que ocurrió en su ausencia en el sector. Es más, durante este mismo año, la Red de Servicios Públicos de Salud tiene la obligación por ley de comenzar a absorber de una forma paulatina las prestadoras de servicios, es decir, las policlínicas, los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, porque eso es lo que dice la ley. Y con un tema con esto es que los reglamentos de esa ley hace más de 10 años que están escritos y promulgados. Los reglamentos de la separación de funciones del Ministerio de Salud está promulgado hace tiempo. Entonces, eso de llamar a una huelga en una región está muy cerca de la ilegalidad. Si no es que es absolutamente ilegal y podría acarrear consecuencias a un colegio cuya función principal es ser asesor de los distintos gobiernos en los temas sanitarios. A un colegio como el Colegio Médico, cuya función principal no son los reclamos individuales, ni de aumento de sueldo, ni hacer movilizaciones, ni andar haciendo ruido por todos lados. Entonces, mi recomendación es que Waldo Suero se entere de a qué sector salud llegó, porque se fue de uno y volvió a otro totalmente diferente. Que no se note. Bueno, la ley comenzó a aplicarse a partir del 1 de enero, es decir, tenemos hoy exactamente 22 días de aplicación nada más. Fue promulgada hace alrededor de 6 meses, con la presión en contra de mucha gente que se ha nutrido económicamente del desorden que había en el sector sanitario dominicano. Y esto es lo que organiza el sector sanitario dominicano. El deber del Colegio Médico es propiciar un espacio para ayudar a que esto se implemente, porque es la única forma ya en la cual los médicos van a tener mayores ingresos es a través de la aplicación de la ley que crea la Red de Servicios Públicos de Salud y la Ley de Carrera Sanitaria, que hace tiempo también está aprobada, promulgada y en las manos del Ministerio de Administración Pública. Esto de que ya vamos a hacer aumentos generalizados a todo el mundo, a los que van y los que no van, a que no se hace ningún tipo de auditoría médica en los centros de salud en cuanto a la cantidad de personas que usted ve u opera, o si usted cumple o no con su deber para hacer un aumento de lo que son sus ingresos, eso se acabó. Se acabó según la ley, porque ni siquiera el Poder Ejecutivo, ni el Ministerio de Salud Pública a través del Poder Ejecutivo puede ordenar un aumento general de salarios al equipo sanitario, no solamente a los médicos, sino enfermeras, bioanalistas, psicólogos y todo el que trabaja en la parte administrativa en lo que es el sector salud. Así que el señor Waldo Suero, que se lea a qué sector llegó, porque es posible que con su llamado a huelga, aparte está pidiendo el 5% del PIB para el sector salud. Se le olvida que el mayor ingreso al sector salud, según la ley 8701, viene de la seguridad social y que en el país estamos entre el 7 y 8% del PIB en gasto sanitario. Que hay mucha exclusión, estoy totalmente de acuerdo. Que hay que reorganizar, más de acuerdo todavía. Ahora, hacer una huelga en enero,
con un tema presupuestario. Yo creo que hay que tener muy poca vergüenza para hacerlo. Vamos a seguir después de la pausa. Bueno, en una noticia de última hora acabada de producir, el Consejo Electoral Provisional de Haití acaba de suspender las elecciones que en segunda vuelta debían realizarse el próximo domingo 24, es decir, en 2 días. Repetimos, el Consejo Electoral Provisional de Haití acaba de suspender la realización de las elecciones nacionales para elegir al presidente de Haití que debían celebrarse el próximo domingo. La razón por la cual el CEP, que son las siglas de este consejo, aduce para suspender estas elecciones es el estado de violencia que existe en las calles haitianas. En Haití hay un verdadero levantamiento popular en contra de que se produzca este torneo electoral, ya que los candidatos de la oposición, muy especialmente el candidato que debía participar en contra de Juvenal Moisés, que es el candidato de Aristide, una persona totalmente desconocida en la política haitiana y que por eso se dice que fue fruto de un gran fraude electoral en la primera vuelta, pues Jules Celestín, que es el candidato de la oposición, se retiró de las elecciones. Hubo durante toda esta semana un fuerte escarceo y confrontación en 3 escenarios diferentes. En primer lugar, el Senado de Haití, donde después de una reunión de este órgano legislativo en el Congreso se decidió posponer las elecciones. Se votó y decidieron plantear la posposición de las elecciones. Pero en el día de ayer, el presidente haitiano, Michel Martelly, dio unas declaraciones, habló de que las elecciones no se posponen. O sea, una confrontación entre el Congreso, entre el Parlamento y el presidente del Ejecutivo, que es Michel Martelly. Entonces, a este tranque respondió el tercer escenario, que son las calles de Puerto Príncipe y las calles de las principales ciudades haitianas, en las cuales se produjeron una enorme cantidad de desórdenes. Hubo tal cantidad de desórdenes que se dice que la MINUSTAH está prácticamente acuartelada y la que está enfrentando los desórdenes, que no puede porque no tiene la fuerza suficiente para hacerlo, ni la autoridad, es la nueva policía haitiana. En el día de hoy se produjo la quema de varios locales gubernamentales, no solamente en Puerto Príncipe, que está al sur de la República de Haití, sino también en el norte, en los poblados de Juana Méndez, que está cerca de la frontera dominico-haitiana. Pues en medio de este desorden, hace unos minutos se publicó un comunicado del Consejo Electoral Provisional de Haití suspendiendo las elecciones. Ahora Haití entra en un limbo porque constitucionalmente, si es que se puede decir que ahí se aplica la Constitución, el presidente haitiano debe entregar el poder el próximo día 7 de febrero, es decir, en 2 semanas debe salir Michel Martelly de la presidencia de Haití y tendrá, supongamos nosotros, tendrán que avenirse a una serie de negociaciones arbitradas por la comunidad internacional para tratar probablemente de plantear un gobierno provisional múltiple, o sea, de varias personalidades para tratar de sacar a Haití de esta permanente crisis política que ha durado prácticamente toda la vida republicana de Haití, que hay que recordar que fue el primer país
que se independizó de su potencia colonial por allá por principios del siglo XIX. Tiene más de 200 años ya de ser independiente. Así que no hay elecciones en Haití este domingo. Menos mal para algunos amigos reporteros de canales de televisión que cuando vi que iban para Haití, lo cierto es que me preocupé mucho por su seguridad. Y el virus del Zika sigue extendiéndose. Se reportaron los 2 primeros casos en la ciudad de Barcelona. Se reportaron casos ya en Taiwán, en gran parte del sudeste de Asia ya hay casos, pero sobre todo en América Latina hay una gran cantidad de casos, en Colombia, en Brasil, y también comienzan a haber casos no solamente de Zika, sino también de dengue en el norte de Argentina, que ha sido afectada por unas inundaciones horribles desde hace varios meses. El Zika, que en principio no es una enfermedad mortal, se habla, el Zika, de cada 5 pacientes que son infectados con Zika, solamente 1 va a tener síntomas, los otros 4 va a pasar inadvertido el problema, pero todavía está en estudio, no está demostrado que haya vínculo entre la infección con este virus por parte de embarazadas y microcefalia en niños, aunque los estudios se están haciendo de una forma rápida para tratar de que, si esto es así, tomar las medidas necesarias para advertir a las madres, sobre todo a las madres gestantes en el primer trimestre o cuatrimestre del embarazo, que no viajen a lugares donde exista esta enfermedad. Esto es lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, ha emitido una alerta para el tema, pero en el día de ayer aparecieron los 2 primeros casos en la península de la Florida. Alrededor de la ciudad de Miami aparecieron los 2 primeros casos de Zika ya diagnosticados y comprobados. Todavía en la República Dominicana, a pesar de que se enviaron 17 pruebas de pacientes sospechosos, todavía en este momento no se ha comprobado que el virus esté presente en el país, aunque lo más probable, es casi seguro, que nosotros vamos a tener el virus del Zika por una razón fundamental. Cuando yo escucho que van a hacer para esta enfermedad un cordón sanitario en la frontera, digo, bueno, eso no va a ser posible, porque es una enfermedad que solamente o sea, el 20% de los enfermos presenta síntomas. Es una enfermedad que se transmite a través de un vector, que es el mosquito Aedes aegypti, y es un mosquito que aquí convive con nosotros. Así que esto de que vamos a hacer un control sanitario para identificar a pacientes con Zika, eso es prácticamente imposible. Incluso a los pacientes, para hacer el diagnóstico real de que están infectados con este virus, esos pacientes tienen que llevar las muestras, o sea, los ministerios de salud envían las muestras a los Estados Unidos, muy especialmente al Centro de Enfermedades Infecciosas que está en Atlanta, para confirmar que el virus está presente. Entonces, lo mejor que puede hacer la República Dominicana, primero, es tener la suficiente educación, tanto los médicos como la población, acerca de lo que es esta enfermedad, y segundo, eliminar los criaderos de las larvas del mosquito Aedes aegypti, que es el principal problema. No es fumigar, porque he visto en la prensa muchos políticos en campaña diciendo que van a fumigar pueblos enteros. No es fumigar. Con la fumigación usted controla el 10% del vector nada más, el 90% no lo controla. Es un tema social donde una parte la tiene el gobierno, otra parte el gobierno central, otra parte los gobiernos locales, y la otra parte, que es la más importante, la tenemos nosotros con nuestras familias. Somos nosotros que tenemos que ayudar a que el problema del Zika se detenga en la República Dominicana, porque al final nos afecta a todos, y no hay dudas de que en el caso nuestro, nosotros somos un país con un tremendo problema de enfermedades infectocontagiosas transmitidas por la Aedes aegypti, sobre todo
las tres principales, dengue y chikungunya, y ahora sí, que todavía no está diagnosticado, pero no nos sorprendamos de que lo tendremos diagnosticado prontamente, ojalá que no, pero es casi seguro que en la República Dominicana aparezcan, porque inclusive en Puerto Rico, en toda Centroamérica y en gran parte de Sudamérica ya existe el problema de esta enfermedad. Y otra noticia importante para el día de hoy es que en Estados Unidos se está presentando en una ciudad donde, en una región o en una parte de Estados Unidos donde viven más de 1,5 millones de dominicanos, en este momento, exactamente, se pidió a los habitantes de Washington, D.C., al Distrito de Columbia, donde está la Casa Blanca, donde reside el presidente de los Estados Unidos y está el Congreso norteamericano, que la gente no salga a la calle, porque se espera el impacto de la tormenta invernal más fuerte, y la llaman Jonás, que se ha producido en los últimos años. Es más, se dice que esta tormenta invernal, que va a afectar gran parte del sureste de los Estados Unidos, de las Carolinas, subiendo por el estado de Delaware, el estado de Virginia, Washington, y va a llegar hasta el estado de Massachusetts y la ciudad de Boston, es una de las 10 tormentas más fuertes que se han presentado en toda la historia de los Estados Unidos desde que se mide este tipo de fenómeno. Se habla de 5 y 6 pies de nieve en estas ciudades. Se pide a la población que no salga a la calle, porque incluso el gobernador del estado de New Jersey habla de que hay peligro para la vida de las personas que salgan a la calle y se expongan a esta tormenta. Se plantea que habrá vientos de alrededor de 100 millas por hora, que es lo mismo que 160 kilómetros por hora, es decir, un huracán categoría 3, pero de nieve. Pero de nieve. El frío que no hizo en diciembre está comenzando ahora a azotar la costa este de los Estados Unidos con esta tormenta que viene arrasando prácticamente desde el sureste de los Estados Unidos, y va a salir, va a tardar entre el día de hoy viernes, mañana sábado, que será la parte más fuerte de la tormenta que se va a presentar en Estados Unidos, y posteriormente en las primeras horas del domingo saldrá ya por la costa más al norte y más al este de la Unión Americana, por allá por los estados de New Hampshire, Massachusetts. Así que los dominicanos que viven y que nos están mirando en este momento desde esos estados en los Estados Unidos, bueno, aguantar el frío. Aquí todavía tenemos calor. Aquí no se ha notado de que llegó diciembre, de que estamos en invierno, de que nosotros tenemos alguna temperatura en la cual nos ponemos los abrigos. Hay alguna gente que se viste de invierno cuando hace cualquier brisita porque no tiene forma de ponerse esa ropa, y hay otros que tienen también su uniforme de lluvia. Cuando se anuncia un ciclón se pone su uniforme de lluvia con ropa especial para eso, botas y hasta gorras. En el caso de los Estados Unidos, bueno, lamentablemente habrá que esperar el impacto de esta tormenta. Se llama la tormenta Jonás, porque ya también tiene nombre. Antes no le ponían nombre a estas tormentas. La tormenta Jonás, que está afectando ya gran parte de nuestra colonia en la Unión Americana. Hoy es el último día de trabajo, hoy es viernes. El lunes no estaremos con ustedes porque es día de fiesta, pero el martes, si Dios quiere, estaremos aquí acompañados de nuestro compañero don Freddy Sandoval, a quien le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre, así como a nuestro compañero Oscar Medina. Que pasen un feliz resto del día.